A las 21:47, estás de nuevo delante de la nevera. Ya has comido sano. Pollo a la plancha, arroz integral, algunas verduras, 600 calorías, registradas, controladas, responsable. Entonces, ¿por qué sigues teniendo hambre? Esta es la parte de la que nadie habla. No fracasas en las dietas por falta de disciplina. Fracasas porque tu cuerpo nunca recibió la señal biológica de que la comida era suficiente. Durante años, nos han dicho que perder grasa es matemáticas sencillas. Calorías que entran, calorías que salen. Come menos. Muévete más. Pero, ¿y si el problema real no es cuánto comes, sino si tu cerebro alguna vez escucha la palabra «basta»? Dentro de tu cuerpo hay una conversación silenciosa después de cada comida. La grelina sube y susurra. Come. La leptina intenta decir, estamos a salvo. El péptido IBRB y el GLP-1 deciden si ese interruptor del hambre se apaga o se queda encendido toda la noche. Si tu comida carece de los desencadenantes adecuados, ese interruptor nunca se activa. Y cuando la señal de estoy lleno no se dispara, seguirás comiendo. No porque seas débil, sino porque tu biología lo exige. Esta noche, vamos a romper uno de los mayores mitos sobre la pérdida de grasa. No necesitas pasar hambre para perder grasa abdominal. Necesitas activar la señal de saciedad. Proteínas, fibra, hormonas. Momento adecuado. Una vez que entiendas este sistema, el hambre deja de ser tu enemigo. Y perder grasa deja de sentirse como un castigo. La verdadera pregunta no es ¿cuánto puedes comer de poco? La verdadera pregunta es esta. ¿Estás alimentando tu cuerpo? ¿O lo estás activando? Entonces, ¿qué ocurre realmente después de comer? En el momento en que la comida entra en tu estómago, tu cuerpo empieza a hacer un escaneo, no de calorías, de señales. Tu estómago se estira. Los nutrientes llegan a tu intestino delgado. Los receptores en tu intestino empiezan a medir qué tipo de comida acaba de llegar. Y aquí es donde todo cambia. Si la comida es principalmente hidratos de carbono refinados, la digestión es rápida. La glucosa sube rápidamente. La insulina se dispara. La energía inunda tu torrente sanguíneo. Pero tan rápido como sube, se desploma. 2 o 3 horas después, la grelina vuelve a subir. Tu cerebro interpreta esa caída como peligro. Sientes hambre. No psicológicamente, fisiológicamente. Ahora compáralo con una comida rica en proteínas. La proteína hace algo diferente. Cuando los aminoácidos llegan al intestino inferior, las células L especializadas liberan 2 potentes hormonas, el péptido icoriapicuén y el GLP-1. Estas hormonas ralentizan el vaciado gástrico, retrasan la velocidad con la que la comida sale de tu estómago. Envían un mensaje a través del nervio vago directamente al cerebro. El mensaje es sencillo. Estamos nutridos. Puedes dejar de comer. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en 2008 encontró que aumentar la ingesta de proteínas a aproximadamente un 30% de las calorías totales incrementaba significativamente la saciedad y reducía la ingesta espontánea de calorías durante las siguientes 24 horas. No es fuerza de voluntad. Bioquímica. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. La fibra amplifica este efecto, especialmente la fibra soluble. Cuando la fibra soluble se mezcla con agua, forma una sustancia similar a un gel en el tracto digestivo. Esto ralentiza la absorción de glucosa, estabiliza la insulina. Pero aún más importante, alimenta tus bacterias intestinales. Y esas bacterias producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato y el propionato. Estos compuestos estimulan aún más la liberación de GLP-1. En otras palabras, la fibra convierte tu intestino en una fábrica de saciedad. En 2011, investigadores de Harvard descubrieron que por cada aumento de 10 gramos en la ingesta diaria de fibra soluble,
Los participantes experimentaron una reducción medible de la grasa visceral con el tiempo, incluso sin una restricción calórica agresiva. Esto no se trata de comer menos. Esto se trata de comer de una manera que permita a tu biología cooperar. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has terminado un gran plato de pasta y aún así querías postre? Pero después de una comida rica en proteínas con verduras, ¿te olvidaste de la comida durante horas? Esa diferencia no es la personalidad. Es señalización hormonal. Y hay una capa más que la mayoría de la gente ignora. Orden. La secuencia en la que comes tus alimentos cambia la respuesta hormonal. Una investigación de la Universidad de Cornell demostró que comer verduras y proteínas antes que los carbohidratos reducía significativamente los picos de glucosa después de la comida. Picos más bajos significan menores aumentos de insulina. Menores aumentos de insulina significan menos señal para almacenar grasa. La misma comida, orden diferente, resultado diferente. Así que cuando la gente dice, simplemente recorta calorías, se están saltando la pregunta más importante. ¿Tu comida desencadenó la saciedad? ¿O desencadenó otro ciclo de hambre? Porque si la señal de hambre nunca se apaga de verdad, la pérdida de grasa se convierte en una batalla diaria. Pero cuando las proteínas, la fibra y una secuenciación inteligente activan las vías correctas, sucede algo poderoso. Dejas de luchar contra tu cuerpo, y tu cuerpo finalmente empieza a trabajar contigo. Entonces, ¿cómo conviertes esta ciencia en algo práctico? No una dieta, un sistema. Porque saber sobre el GLP-1 y el péptido EYB no significa nada si tu rutina diaria lo sigue suprimiendo. Vamos a construir esto paso a paso. Señal 1. Umbral de proteínas por comida. La mayoría de la gente consume poca proteína. La esparcen a lo largo del día. Un poco de leche en el café. Un pequeño trozo de pollo en el almuerzo. Quizás algo de tofu en la cena. Pero las hormonas de la saciedad responden a umbrales, no a migajas. La investigación sugiere que entre 25 y 35 gramos de proteína de alta calidad en una sola comida son suficientes para estimular significativamente la liberación de péptido, IcoGDAPR y GLP-1. Por debajo de ese nivel, la respuesta hormonal es más débil. Esto significa que un desayuno con 10 gramos de proteína no creará la misma señal de saciedad que uno con 30 gramos. Y el desayuno importa más de lo que crees. Un estudio publicado en Obesity en 2013 demostró que los adolescentes con sobrepeso que consumían un desayuno rico en proteínas experimentaban una reducción de los antojos nocturnos y una menor actividad en las regiones cerebrales relacionadas con la recompensa alimentaria. En términos sencillos, sus cerebros se volvieron más silenciosos en torno a la comida. No restringidos. Más silenciosos. Señal 2. Densidad de fibra. No solo cantidad de fibra. Ya sabes que la fibra ralentiza la digestión. Pero aquí está lo que a menudo se pasa por alto. No es solo cuántos gramos comes, es cuán concentrados están esos gramos dentro de una comida. 10 gramos de fibra repartidos en tentempiés pueden no crear el mismo estiramiento gástrico y efecto de fermentación que 10 gramos consumidos en una comida estructurada con hidratación adecuada. Cuando la fibra soluble absorbe agua, se expande. Esa expansión estimula los receptores de estiramiento en la pared del estómago. Esos receptores se comunican a través del nervio vago con el tronco encefálico, contribuyendo a una saciedad temprana antes de que se produzca una sobrecarga calórica. Pero esto solo funciona si bebes suficiente líquido. Sin hidratación, no hay expansión. Sin expansión, señal más débil. Señal 3. Velocidad de ingesta y señalización mecánica. Incluso si el entorno hormonal es ideal, la velocidad puede sabotearlo todo. La señalización de la saciedad no es instantánea.
Se necesitan aproximadamente de 15 a 20 minutos para que las hormonas intestinales aumenten y para que la retroalimentación neural llegue al hipotálamo. Si terminas una comida abundante en 7 minutos, puedes exceder tus necesidades antes de que tu cerebro reciba el mensaje. Ralentizar no se trata de tendencias de mindfulness, se trata de darle tiempo a la biología para hablar. Señal 4. Estabilidad de la insulina a lo largo del día. Antes hablamos de los picos de glucosa. Ahora vamos a ampliarlo. Los aumentos repetidos y grandes de insulina pueden aumentar la señalización de almacenamiento de grasa y, con el tiempo, pueden contribuir a la resistencia a la leptina. Cuando se desarrolla la resistencia a la leptina, el cerebro percibe menos energía almacenada de la que realmente existe. El hambre aumenta. El gasto energético puede disminuir. El cuerpo se vuelve defensivo. Por eso es importante combinar proteínas, fibra y la secuencia de carbohidratos. No solo estás controlando una comida, estás moldeando el panorama hormonal de todo el día. Y aquí está el cambio crítico. La pérdida de grasa sin hambre no se trata de suprimir el apetito. Se trata de alinear las señales mecánicas, las hormonas intestinales, la dinámica de la insulina y la retroalimentación cerebral. Cuando esos sistemas se sincronizan, algo notable ocurre. Dejas de pensar en la comida cada hora. Y ese silencio es poderoso. Porque el hambre constante no es solo física, es ruido mental. Elimina el ruido y la constancia se vuelve más fácil. No sin esfuerzo, pero sostenible. Ahora vamos a llevar esto a un día real. Porque la biología no opera en comidas aisladas, opera en ritmos. Mañana. El cortisol es naturalmente más alto cuando te despiertas. Eso no es un problema. Es una característica de diseño. El cortisol ayuda a movilizar energía y agudizar el estado de alerta. Pero si omites las proteínas por la mañana y dependes solo de carbohidratos refinados, amplificas el ciclo cortisol-glucosa. El azúcar en sangre sube rápidamente. La insulina le sigue. 2 horas después, la energía cae. Y el hambre regresa antes del mediodía. En su lugar, comienza el día con lo que yo llamo un ancla de estabilidad. 30 gramos de proteína, una fuente de fibra, mínimo azúcar refinado, huevos con verduras, yogur griego con semillas de chía, tofu con verduras de hoja verde. Esta combinación hace algo sutil, pero poderoso. Reduce la amplitud de las ondas de glucosa del día. Y ondas más pequeñas significan menos rebotes de hambre. Mediodía. Aquí es donde la mayoría de la gente o bien refuerza la estabilidad o la desestabiliza. Si el almuerzo se basa primero en almidones refinados, la insulina sube agresivamente. Pero si las verduras y las proteínas van primero, la digestión se ralentiza. La glucosa entra gradualmente. La insulina permanece controlada. La energía se vuelve constante en lugar de drástica. Esa constancia protege la toma de decisiones más tarde por la noche. Porque el hambre vespertina rara vez se trata de calorías. A menudo se trata de inestabilidad acumulada. Ahora la noche. A medida que la luz del día se desvanece, tu cuerpo se vuelve más resistente a la insulina en comparación con la mañana. Esto es parte de la biología circadiana. Grandes cargas de carbohidratos por la noche pueden llevar a mayores excursiones de glucosa en comparación con comidas idénticas a principios del día. Eso no significa que los carbohidratos estén prohibidos. Significa que la proporción y el momento importan. Prioriza las proteínas de nuevo. Mantén la densidad de fibra. Mantén los azúcares altamente refinados bajos. Y quizás lo más importante, establece una hora límite de comida consistente. No porque comer tarde sea moralmente incorrecto, sino porque las ventanas de alimentación comprimidas pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir el picoteo continuo.
La consistencia enseña al cuerpo previsibilidad. La previsibilidad reduce la señalización del estrés. Y una menor señalización del estrés reduce el impulso de almacenar grasa visceral. En semanas, algo comienza a cambiar. Las señales de hambre se sienten más claras. Puedes distinguir el hambre fisiológica verdadera del aburrimiento o el hábito. La señalización de la leptina puede mejorar a medida que mejora la estabilidad de la insulina. Los antojos se suavizan. Incluso puedes notar este efecto inesperado. Empiezas a dejar comida en el plato. No porque estés forzando la contención, sino porque la señal interna llega a tiempo. Ese momento es importante. Significa que tu biología está empezando a confiar de nuevo en el entorno. Y la pérdida de grasa en ese estado es diferente. Se siente tranquila, no frenética, no desesperada. Tranquila. Porque el objetivo nunca fue suprimir el apetito. El objetivo era restaurar la integridad de la señal. Cuando la proteína alcanza el umbral, cuando la fibra se expande y fermenta, cuando los picos de insulina se moderan, cuando las comidas se secuencian inteligentemente. El cuerpo hace lo que fue diseñado para hacer: regular. Y la regulación es mucho más poderosa que la restricción. Hay una última capa que necesitamos abordar. ¿Por qué la grasa abdominal se siente tan obstinada, incluso cuando las calorías bajan? Porque la grasa visceral no es un almacenamiento pasivo, es tejido hormonalmente activo. La grasa visceral libera citocinas inflamatorias como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos compuestos interfieren con la señalización de la insulina. También deterioran la comunicación de la leptina con el cerebro. Con el tiempo, esto crea un bucle de retroalimentación. Una mayor grasa visceral aumenta la resistencia a la insulina. Niveles más altos de insulina promueven más almacenamiento de grasa. La señalización de la leptina se debilita. La regulación del apetito se distorsiona. Por eso la restricción agresiva a menudo es contraproducente. Cuando las calorías se reducen demasiado drásticamente, el cortisol aumenta. La masa muscular puede disminuir. La tasa metabólica puede adaptarse a la baja. Y si la masa muscular disminuye, la eliminación de glucosa se vuelve menos eficiente, lo que empuja la insulina más arriba de nuevo. En lugar de restaurar la integridad de la señal, las dietas extremas la desestabilizan aún más. Ahora, aquí es donde la proteína juega otro papel que aún no hemos explorado. Preservación muscular. Una ingesta adecuada de proteínas apoya la síntesis de proteínas musculares, especialmente cuando se combina con entrenamiento de resistencia. El tejido muscular actúa como un reservorio de glucosa. Cuanto más músculo metabólicamente activo mantengas, más eficientemente tu cuerpo podrá manejar la ingesta de carbohidratos sin una elevación excesiva de la insulina. Esto no significa que debas entrenar como un atleta, pero incluso 2 o 3 sesiones por semana de movimiento basado en resistencia pueden mejorar la sensibilidad a la insulina. Proteína, fibra y músculo forman un triángulo. Señalización intestinal, señalización hormonal, señalización metabólica. Cuando esos tres se alinean, la grasa visceral comienza a reducirse no por pánico, sino a través de una mejor regulación. Y hay algo más que rara vez se menciona: la saciedad es protectora. Cuando te sientes consistentemente nutrido, el estrés en torno a la comida disminuye. Un menor estrés psicológico puede reducir la elevación crónica del cortisol, y la elevación crónica del cortisol está fuertemente asociada con la acumulación de grasa central. Así que la estrategia no es la inanición, es la estabilización. Estabiliza el azúcar en sangre, estabiliza las hormonas, estabiliza el ritmo de alimentación, preserva el músculo. En meses, no días, el ambiente interno cambia. La inflamación disminuye. La sensibilidad a la insulina mejora.
La señalización de la leptina puede recuperarse gradualmente. La cintura responde como consecuencia, no como el objetivo, porque cuando persigues la cintura agresivamente, a menudo alteras los mismos sistemas que la regulan. Pero cuando restauras las señales, la cintura sigue. Y ese es el cambio. De luchar contra tu cuerpo, a reconstruir la comunicación con él. Terminemos esto claramente. Nunca se supuso que tuvieras que luchar contra tu propia hambre cada día. Tu cuerpo fue diseñado con sistemas de retroalimentación, con frenos, con señales que dicen basta. Si esas señales están rotas, la respuesta no es el castigo, es la reparación. La proteína no es solo alimento para los músculos, es un desencadenante hormonal. La fibra no es solo un apoyo para la digestión, es un amplificador metabólico. El orden de las comidas no es una tendencia, es control de glucosa. El músculo no es sobre estética, es estabilidad de insulina. Y la saciedad no es debilidad, es inteligencia biológica. Durante años, la conversación sobre la grasa abdominal se ha centrado en el control. Controla tus calorías, controla tus antojos, controla tus porciones. Pero la verdadera transformación comienza cuando restauras la comunicación, cuando la grelina sube y baja predeciblemente, cuando la leptina vuelve a ser escuchada, cuando la insulina deja de gritar, cuando tu cerebro se siente seguro. Ahí es cuando la pérdida de grasa deja de sentirse como una guerra y empieza a sentirse como una alineación. Así que aquí tienes tu desafío. Durante los próximos 7 días, no intentes comer menos. En su lugar, alcanza el umbral de proteínas en cada comida principal. Incorpora densidad de fibra en esas comidas. Come verduras y proteínas antes que los carbohidratos refinados. Reduce la velocidad lo suficiente para que la señal llegue. Y observa. No la báscula primero. Tu hambre, tu energía, tu ruido mental en torno a la comida. Anota lo que cambia. Luego vuelve y cuéntanos. ¿Cuántos años tienes? ¿Desde dónde nos ves? ¿Y qué pasó cuando dejaste de luchar contra el hambre y empezaste a activar la saciedad? Porque este canal no se trata de soluciones rápidas. Se trata de reconstruir la integridad de la señal en un mundo que constantemente la interrumpe. Si esto te ayudó a ver tu cuerpo de otra manera, suscríbete. No por motivación, por comprensión. Y si conoces a alguien que cree que simplemente le falta fuerza de voluntad, envíale este vídeo. Puede que no sean débiles, puede que simplemente estén desinformados. Tu cuerpo no está roto, está esperando las señales correctas. Ahora la pregunta es sencilla. ¿Seguirás luchando contra el hambre? ¿O empezarás a activarla correctamente?